bien es Armando Rivas, que está por ahí, que lo hace muy bien. Pero no es falsa la anécdota que contó Alberto, a quien agradezco mucho esa presentación tan generosa. Fue un error en un anuncio que pusieron que Ricardo Montaner iba a dar una conferencia, entonces la gente leía Ricardo Montaner y pensaban que iba a cantar, y es verdad que fue un tipo que se sintió muy irritado porque yo no cantaba, realmente yo no canto. Pero cuando le hice esta historia a Paquito de Rivera, el saxofonista, él me contó la suya, que todavía es más impresionante. Dice que él se encontró una sala repleta de gente que había ido a oírlo tocar el saxo. Y se sorprendió porque era un éxito inusitado. Y era que el anuncio decía: Paquito de Rivera, esta noche toca el sexo. Dice, nunca tuve más éxito que ese día. En fin, realmente Bueno, yo hace muchos años escuché realmente unas palabras de Woody Allen que decía que en la vida todo se comenzaba por el principio, menos Playboy, que se empezaba por el medio. Y yo quiero empezar por el principio en esta charla, que es darle las gracias, por supuesto, a la Fundación Libertad y Progreso, que ha tenido la generosidad de invitarme, y a la Fundación Naumann, que son unos viejos amigos con los que hace muchos años que hago diversas cosas. A Manuel Solanet, a Agustín Echevarri, a Aldo, a Abraham, a Juan Manuel Agüero, y por supuesto a Mercedes Manfroni, que ha tenido la gentileza de organizar toda la prensa muy bien. Estas cosas ya no se hacen, pero cuando yo venía a Buenos Aires, había un amigo que siempre me esperaba muy cariñoso, que se llamaba Isai Clase, que murió hace relativamente poco tiempo. Era un editor, un personaje entrañable. A mí me gustaría dedicarle estas palabras a él. Comienzo estos papeles aludiendo al último tercio del siglo XVIII, cuando se forjó nuestro mundo contemporáneo desde el punto de vista político, jurídico y en gran medida económico. Parto de una base. Seguimos siendo hijos de la Ilustración y del pensamiento de hombres como John Locke, Montesquieu, el irreverente Voltaire y el ejemplo fundamental de la Revolución Americana. Las ideas que entonces pusieron en circulación, el Estado que entonces diseñaron, autoridad limitada, poderes que se equilibran, constitucionalismo, partidos que compiten, alternancia en el poder, propiedad privada, mercado, y las actitudes que preconizaron para sustituir al viejo régimen absolutista, meritocracia y competencia, mantienen todavía una vigencia casi total. Hoy, no solo las 30 naciones más exitosas del planeta se comportan más o menos con arreglo a ese modelo de Estado, sino resulta evidente que los países que abandonan los sistemas dictatoriales, generalmente opresivos y estatistas, como la Unión Soviética y sus satélites, tratan de desplazarse en la dirección del tipo de gobierno creado por los estadounidenses. Esa subordinación, perdonen la tos, inevitable, esta subordinación nuestra a una cosmovisión bicentenaria no debe sorprendernos. Al fin y a la postre, todavía viven en nosotros y le dan forma y sentido a nuestros juicios críticos numerosos aspectos de las ideas de Platón o Aristóteles o los milenarios principios morales del judeocristianismo. En consonancia con esta observación, me atrevo a afirmar que el gran debate intelectual en Occidente en los 2 últimos siglos gira, de alguna manera, en torno a las desigualdades económicas y a los diferentes desempeños de los individuos y, por tanto, de las sociedades. Cuando en 1776 Adam Smith publica La riqueza de las naciones, está intentando explicarse cómo y por qué ciertos países, especialmente Gran Bretaña, han conseguido abandonar la pobreza.
La aparición de la obra coincide exactamente con la divulgación de la Declaración de Independencia de Estados Unidos escrita por Thomas Jefferson, donde se establece la igualdad esencial de todos los hombres. Dice el texto en uno de sus párrafos fundamentales: sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Bien, pero en ese fragmento tan conocido del famoso documento radican los dos elementos que constituyen la médula del problema. Por una parte, todos los hombres son creados iguales, mas por la otra, todos tienen derecho a la búsqueda de la felicidad. Solo que la felicidad es un estado anímico absolutamente subjetivo. Una persona puede encontrar la felicidad orando en el desierto, vestida de harapos, como los anacoretas, o puede hallarla en un palacete rodeado de riquezas materiales. Puede sentirse feliz y realizado trabajando intensamente en pos de ciertos objetivos filantrópicos, o de lo contrario, dedicado al ocio, a la contemplación o a la vida lúdica. Todo depende de sus valores y de las necesidades psíquicas y emocionales que posea. Precisamente una de las causas del fracaso de las dictaduras totalitarias y de los inmensos perjuicios que generan, ya sean las de inspiración marxista o las fascistas, sus primas hermanas ideológicas, radica en que la clase dirigente en esos regímenes se arroga el derecho a definir para todas las personas cuáles son las características de la felicidad y cómo cada uno debe vivir para encontrarla. No hay malestar mayor para cualquier ciudadano que sufrir la arrogancia de unos funcionarios dueños de la verdad absoluta, empeñados en negarnos lo que disfrutamos o exigirnos lo que detestamos, imponiéndonos sus gustos y preferencias en todos los órdenes de la existencia y en todos los aspectos de la conducta, hasta tejer una camisa de fuerza social en la que, como suelen decir en los paraísos socialistas, en una frase teñida por la melancolía, todo lo que no está prohibido es obligatorio. De ahí que en esos estados no hay felicidad posible. En ellos, buscar la felicidad propia, que es la única que existe, generalmente conduce a uno de los 4 destinos que los estados totalitarios les deparan a los ciudadanos inadaptados: la muerte, la cárcel, el exilio o la marginación social. Vale la pena en este punto consignar la primera falacia del igualitarismo: el reconocimiento de que todas las personas tienen los mismos derechos no implica que obtengan y ni siquiera que deseen los mismos resultados. Los estados que tratan de uniformar los resultados, aunque estén llenos de buenas intenciones, lo que provocan es una profunda infelicidad en los ciudadanos sujetos a esas arbitrarias imposiciones. Ante esta afirmación, no faltan quienes alegan que hay algo instintivo en la especie humana que nos lleva a rechazar las diferencias en los modos y niveles de vida, especialmente cuando contemplamos personas rodeadas de riquezas frente a otras que apenas pueden alimentarse. En realidad, puede admitirse que en efecto existe un rechazo instintivo, pero no exactamente de los grados de riqueza, sino de la forma de adquirirla. Se sabe, por experimentos con primates, esos parientes nuestros tan cercanos, que cuando la recompensa que reciben por la misma conducta es diferente, el chimpancé agraviado enseña los colmillos y manifiesta su inconformidad. Por ejemplo, a 2 chimpancés se les enseña a la vez el mismo comportamiento y a cada uno se le da como premio 2 plátanos, cuando hacen correctamente lo que se les pide. Pero si cuando repiten el truco, uno recibe 2 plátanos y el otro 1 o ninguno, el que recibe la menor recompensa
suele protestar. Es posible, pues, hablar de una oscura pulsión hacia la justicia a la que llamamos o llamaremos instinto, pero se basa en el agravio comparativo de premiar a alguien arbitrariamente. De alguna manera, el fin del absolutismo y de la clase aristocrática responde a esa búsqueda instintiva de la equidad, pero la verdadera equidad no estaba fundada en el reparto igualitario de los bienes materiales, sino en la obtención de recompensas y distinciones como consecuencia de los méritos basados en el conocimiento, el trabajo, la eficacia y la competencia entre personas y empresas. La idea muy norteamericana de que nadie estaba por encima de la ley y nadie, por lo tanto, merecía privilegios, había arraigado en el corazón del nuevo Estado gestado por los padres fundadores, al extremo de prohibir constitucionalmente la aceptación de rangos aristocráticos. Habían llegado a formular ese principio por razones éticas más que económicas, pero lo cierto es que inesperadamente ahí estaba el núcleo central del fenómeno del desarrollo y la prosperidad crecientes: meritocracia y competencia. Pero nadie reparó, o a nadie le importó, que ambos factores, tanto la meritocracia como la competencia, no solo inevitablemente generan desigualdades, sino que esas eran las causas del éxito. La meritocracia crea un orden social que premia y distingue a los que más saben, a los que mejor hacen su trabajo, a quienes cumplen las reglas con más probidad. La meritocracia establece la supremacía de los mejores, lo que suele traducirse en un mayor reconocimiento general y, por supuesto, en más bienes materiales. Ese orden social crea lo que en la cultura inglesa llaman ganadores y perdedores. Pero es posible que cuando los triunfos no están fundados en el capricho, ni en la arbitrariedad, ni en la componenda, sino en el talento y el esfuerzo objetivo de las personas, la aceptación de esa jerarquía también responda a nuestros instintos. Al fin y al cabo, todos sabemos que dentro de nuestra psiquis se enfrentan dos tendencias no siempre conciliables. Por una parte están las fuerzas centrípetas que nos unen al grupo, distintas formas de tribalismo, como el nacionalismo, o el vínculo afectivo a equipos deportivos, y de la otra, las fuerzas centrífugas, que nos llevan a tratar de fortalecer nuestro yo para destacar nuestra individualidad y alejarnos del grupo. Esa fuerza centrífuga nos conduce a competir con los demás, y cuando es extrema, cuando es patológica, se hace insoportable y la llamamos narcisismo. Para el narcisista el otro ha desaparecido y la única función de los demás seres humanos es ponerse a su servicio. Quien no lo hace es una especie de traidor. El narcisista carece de empatía y por eso es insoportable. Por la otra punta del asunto, cuando la autoestima es muy baja, el individuo sufre, se siente inferior a las personas que lo rodean y ello le causa un hondo malestar psicológico. De ahí que podamos consignar la otra falacia del igualitarismo. No es verdad que instintivamente las personas tiendan a procurar la igualdad. Si hay realmente una urgencia natural, esta nos lleva a destacarnos, a tratar de triunfar, a competir y a superar a los otros. Y este fenómeno que pudiéramos calificar como darwinismo psicológico está en la raíz del desarrollo de las sociedades, aunque dé lugar a desequilibrios y desigualdades. Tratar de ahogarlo, como suelen hacer en las sociedades totalitarias, es una receta segura para la infelicidad individual y para el fracaso colectivo. Uno de los conceptos que mejor resume esta realidad es el que englobamos tras la frase "el sueño americano". En rigor, pudiéramos sustituir esa expresión por otra más larga y más clara, como el deseo natural de toda persona razonable y laboriosa a mejorar su nivel de vida con su propio esfuerzo. En el pasado,
y ustedes lo saben mejor que nadie, hubo un sueño argentino, cuando cientos de miles de inmigrantes europeos se desplazaron al mayor y acaso mejor dotado de los países hispanoamericanos. También hubo un sueño cubano, especialmente entre 1902 y 1930. En ese periodo, la inmigración europea, casi toda española, prácticamente duplicó a la población nacional cubana, originalmente censada en 1,5 millones de nativos. Y hasta hace poco pudo hablarse de un sueño español, dado que en el curso de poco más de una década, casi 1 millón de hispanoamericanos volvieron a su vieja casa cultural. Me gusta siempre decir que los hispanoamericanos a España no van, sino vuelven, en busca de un mejor destino. Pero observemos de cerca ese impulso. El inmigrante busca oportunidades para separarse del nivel social al que pertenece en su tribu de origen. La audacia y ese fuego interior que lo lleva a dejarlo todo y a veces hasta jugarse la vida en una balsa, en una patera, o colocándose en manos de un coyote, como ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos, por lograr un mejor destino para él y para su familia, es una verdadera declaración de principio contra el igualitarismo. Ese migrante quiere ser distinto, quiere sobresalir, va a Estados Unidos porque no se trata de un sueño, sino de una realidad. Él sabe que si trabaja duro y cumple las reglas, logra integrar los niveles sociales medios del país. No es un sueño, es un pacto no escrito, un pacto abierto que lo autoriza a pensar que sus hijos, mejor educados y con total dominio del idioma, pueden ascender por la amistosa ladera social del único país que conozco en que los inmigrantes, nacidos en el exterior, incluso cuando hablan el inglés con cierto acento extranjero, a base de esfuerzo y talento, pueden escalar las más altas posiciones en la esfera pública, como ha sido los casos de Henry Kissinger, el ex senador Mel Martínez o el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Es el caso también en la esfera privada de triunfadores antológicos como Roberto Goizueta, un exiliado cubano que presidió con un éxito extraordinario la Coca-Cola, la empresa emblemática del capitalismo norteamericano, o George Soros, el magnate financiero, muy discutible pero importantísimo, nacido en Hungría y ciudadano de Estados Unidos, alguien capaz de estremecer el mercado o sacudir países con su compra y venta de acciones, valores o monedas. La falacia de los defensores del igualitarismo, quienes paradójicamente dicen ser proinmigrantes, es obvia. Por definición, los inmigrantes son los mayores adversarios del igualitarismo. Quieren ser diferentes a la sociedad y al grupo que dejaron en su país de origen. Quieren escalar por la ladera económica. Buscan mejores condiciones de vida y reconocimiento social. Es absurdo percibir a los inmigrantes como pobres que buscan ayuda pública. Lo que procuran es oportunidades para precisamente escapar de la manada. Durante milenios, y muy especialmente desde la entronización del cristianismo en Occidente, fue muy frecuente la crítica a quienes detentaban el poder económico. En esencia, la crítica a los poderosos se basaba en dos consideraciones. La idea equivocada, pero muy poderosa, de que la riqueza no se expandía y el comercio de bienes y servicios era una especie de suma cero. Lo que uno ganaba, el otro lo perdía. La segunda consideración tenía más fundamento. Desde el surgimiento de estructuras sociales complejas como consecuencia del desarrollo de la agricultura, aparecieron los privilegios y las dignidades. La clase dirigente, esto es el jefe, los guerreros y los chamanes, extraían unas rentas abusivas de los campesinos mediante la violencia y la coerción. Era natural sentir esas obligaciones como algo profundamente injusto. Cuando se incrementaron, no, peor todavía, no dejo de toser, gracias. Era natural sentir esas obligaciones como algo profundamente injusto. Cuando se incrementaron la producción artesanal y en consecuencia el número de comerciantes, todos situados en burgos o centros urbanos, los privilegios se acentuaron y también multiplicaron. Esos factores económicos pactaron
con la clase dirigente y crearon lo que el Premio Nobel de Economía Douglas North llama sociedades de acceso limitado. El dinero de los productores sostenía a los poderosos y el favor de los poderosos incrementaba el dinero de los productores. Era difícil entrar en ese círculo vicioso, nunca mejor dicho, de los ganadores. Esa fórmula, que todavía perdura en la mayoría de los países del planeta, quién sabe si aquí mismo, duró precisamente hasta que en Estados Unidos, sin proponérselo, echaron las bases de un modelo diferente de Estado, basado en la igualdad de derechos, la competencia y la meritocracia. En Estados Unidos los privilegios eran mal vistos y todos debían colocarse bajo el imperio de la ley y la autoridad de la Constitución. Ganar con ventaja era socialmente censurable. La competencia era la clave. Ganar con ventaja era un delito. No obstante, lo que cambió poco fue el juicio moral sobre quienes poseían la riqueza y sobre los que nada tenían. La visión ética siguió siendo la que se empleaba para juzgar a las sociedades de acceso limitado, sin advertir que comenzaban a forjarse, y sigo con la denominación de Douglas North, sociedades de acceso abierto, en las que el desempeño económico brotaba en gran medida del esfuerzo y la responsabilidad individuales. En español, lamentablemente, se abrió paso a una palabra cargada de censura. Había que transferir fondos a los desposeídos, es decir, a las personas a las que los otros, de alguna manera, les habían usurpado sus posesiones. Por supuesto, era humanamente correcto ayudar a quienes tenían grandes necesidades, pero el planteamiento estaba teñido por la culpabilidad, como si los que nada tenían fueran las víctimas de los que habían creado y acumulado riquezas. No entendían algo que José Martí, el más ilustre de todos los cubanos, explicó en su prólogo, que es una especie de manifiesto liberal, a un libro del autor Rafael Castro Palomino a fines del siglo XIX. Cito un párrafo. Decía Martí: pero los pobres sin éxito en la vida, que enseñan el puño a los pobres que tuvieron éxito, los trabajadores sin fortuna que se encienden en ira contra los trabajadores con fortuna, son locos que quieren negar a la naturaleza humana el legítimo uso de las facultades que vienen con ella. Fin de la cita. Se estableció entonces la idea de que la manera justa de rescatar a los pobres de su miseria era mediante las transferencias constantes de los poderosos a los menesterosos. Pero lo perjudicial de esas transferencias no era, obviamente, que se usaran para ayudar a los pobres a superar su inferioridad económica mediante el aprendizaje o el apoyo a iniciativas empresariales, como sucede con los microcréditos, algo muy positivo, sino que en muchos casos, tal vez estamos en presencia de uno de ellos, especialmente en América Latina, se convirtieron en instrumentos de los partidos políticos populistas para fomentar el clientelismo, con lo cual se perpetuaba el problema en lugar de solucionarlo. El PRI mexicano, tras ejercer el poder durante 7 décadas, mantenía en la pobreza, una pobreza agradecida, todo hay que decirlo, a más del 50% de la población, que era, por cierto, donde obtenía su mayor cosecha electoral. Algo no muy diferente a lo que sucede en Venezuela, donde la popularidad de Hugo Chávez se sostiene en los sectores que allí llaman D y E de la población, los más pobres, cooptados mediante una estrategia fatal de asistencialismo. En todo caso, el fenómeno, y permítanme la palabrota, del transferencismo ha hecho metástasis hacia otras zonas de la convivencia y hoy afecta las relaciones internacionales. El esquema de pensamiento es similar, de la misma manera que muchas personas creen que la pobreza de un vasto sector de la sociedad se debe a la riqueza de unos pocos,
Son legiones quienes suponen que la riqueza de las naciones poderosas es producto de la explotación de las más débiles, lo que dicta la necesidad de establecer transferencias internacionales para paliar este incalificable atropello. En Naciones Unidas hasta se ha fijado un porcentaje del Producto Bruto Nacional para cumplir con ese deber. Arbitrariamente se ha asignado el 0, o 0.8% del Producto Bruto Nacional para ese tipo de transferencias internacionales. En realidad, esas transferencias manejadas entre burocracias públicas sirven de muy poco. En la década de los 60 del siglo pasado, América Latina, dentro de la llamada Alianza para el Progreso, se tragó 30.000 millones de dólares sin resultados ni siquiera aceptables, ni siquiera apreciables. Y esto fue verdad incluso dentro del campo socialista, donde se suponía que la planificación centralizada manejaría mejor los recursos. Solo la pequeña Cuba fagocitó entre 60 y 100.000 millones de dólares de subsidios soviéticos, depende del economista que saque la cuenta, durante los 30 años que la isla figuró como un satélite de Moscú. La falacia de la política de transferencias defendida por los partidarios del igualitarismo es inocultable. Las transferencias de quienes tienen a quienes no tienen, ya sean personas o países, no alivian la pobreza, sino tienden a convertirla en un problema crónico. Y la razón más evidente es que esos recursos los utilizan las clases políticas dirigentes para amaestrar conciencias y llenar estómagos agradecidos. Por otra parte, las transferencias poseen un potencial factor de disgregación cuando los donantes sienten que son esquilmados por los donados. Ese fenómeno lo vemos en la Unión Europea, donde un número creciente de electores de países como Alemania u Holanda prefiere terminar con la alianza antes que continuar subsidiando a sociedades que tienen actitudes diferentes hacia el trabajo y la responsabilidad individual. Esos electores piensan, con cierta razón, que si los griegos desean vivir como los suecos, deben trabajar como ellos y no esperar que un flujo constante de transferencias los indulte del enorme esfuerzo, disciplina y buen gobierno que ello requiere. Otro de los caballos de batalla de los partidarios del igualitarismo es la desconfianza en la competencia y en el progreso. Desconfían de la producción extranjera porque supuestamente destruye puestos de trabajo nacionales. Es curiosísimo que quienes suelen calificarse como progresistas suelen ser quienes con mayor virulencia se oponen a los cambios tecnológicos y a los avances de la ciencia, basados en la hipótesis, a veces cierta, de que sustituyen mano de obra. No en balde, las sociedades dominadas por esos progresistas son las que menos progresan. La verdad es que el progreso, al menos en una primera etapa, siempre genera perdedores. La imprenta acabó con miles de copistas que devengaban su salario escribiendo a mano y modificó el curso de la iglesia. Pero poco a poco fueron sustituidos por los obreros de artes gráficas. La luz eléctrica casi liquida la enorme industria de las velas, pero aceleró todos los procesos productivos, modificó los horarios de trabajo y creó miles de nuevas actividades. Es tan obvio que el progreso termina por beneficiarnos a todos, aunque a corto plazo perjudique a algunos, que no vale la pena continuar dando ejemplos. Pero el progreso se sostiene precisamente en la desigualdad y en el desequilibrio. Esa es su naturaleza. Hay espíritus inquietos, desiguales, que se proponen hacer cosas nuevas o hacer las viejas cosas de manera diferente. Suelen ser individuos creativos, rompedores, que traen cierto benévolo desasosiego a nuestra convivencia. Joseph Schumpeter hablaba de la destrucción creativa del mercado. Los consumidores e inversionistas, con sus recursos y sus preferencias, destruían y construían empresas constantemente. Y tenía razón. Y no era un fenómeno perverso, sino beneficioso. Es así como mejor se asigna el capital y al cabo, como más rendimiento produce,
más empresas genera y con ellas más puestos de trabajo. Hace unos días, nada menos que Kodak se declaró en bancarrota. La destruyeron la tecnología digital y los teléfonos inteligentes, que son además cámaras de fotografía. Kodak no supo o no pudo adaptarse a los tiempos modernos. Newsweek tampoco. Y con esa revista, cientos de diarios de papel y numerosas editoriales han cerrado sus puertas. Internet es una especie de gigantesco tornado que arrasa y absorbe todo lo que se le acerca. Periódicos, libros, música, escuelas, radio, televisión, todo. Esos formidables cambios naturalmente conllevan altibajos, dislocan la producción y la remuneración de los agentes económicos, pero también explican las diferencias de ingresos. Quienes han tenido la suerte o la visión de formar parte de las actividades preferidas por el mercado, que suelen ser las de tecnología punta, reciben mayores beneficios. Por eso prosperan muchos individuos y muchas empresas más allá de la media. Y por eso, cuando en una sociedad proliferan este tipo de empresas, no solo el enriquecimiento individual y colectivo es ostensible, también disminuyen las diferencias que separan a quienes tienen más de quienes tienen menos. La principal razón que explica por qué el coeficiente Gini de los países escandinavos o de Suiza es más justo que el de las naciones latinoamericanas o africanas no radica en el alto nivel de impuestos que pagan los ciudadanos de estos países. Este país se paga lo mismo, por cierto. Sino por la calidad del tejido empresarial que poseen. De donde se deduce y desmiente otra falacia proclamada por los igualitaristas. Si lo que se desea es reducir las abismales diferencias que existen en nuestros países entre los que tienen más y los que tienen menos, la fórmula es desarrollar un tejido empresarial complejo y moderno, con alto valor agregado, como ha hecho Israel, por ejemplo, la nación que más empresas incuba y genera de acuerdo con su población, lo que implica darle una gran importancia a la tecnología y a la ciencia. Termino con una observación inevitable. No hay que luchar para que todos dispongan del mismo modo de vida. Eso es contraproducente, contra natura, empobrecedor. Hay que luchar para que las personas tengan una educación y una información adecuadas. Hay que inducir el comportamiento individual responsable para crear ciudadanos convencidos de que una de sus tareas y obligaciones es sostener al Estado y no que el Estado los sostenga a ellos. La calidad de una sociedad, en suma, no se mide por el grado de igualdad que existe entre sus miembros, sino por las posibilidades de vivir y crear riquezas en libertad, sin necesidad de la asistencia colectiva. Se mide, en suma, por las posibilidades de buscar en ellas la felicidad individual. Aquellos estados que se ven obligados a asistir a una parte sustancial de los ciudadanos, y no solo los que están objetivamente incapacitados, no son estados benevolentes y generosos, sino estados fallidos, precipitados a la violencia, el atraso y el desorden. Eso es lo que nos ha enseñado la historia. Muchas gracias.